La muerte es a menudo un tema de conversación que se quiere evitar por buena parte de la población. Nos cerramos al miedo del pensar en lo que podría pasar luego de que suceda. Hoy nos veremos inmersos en uno de los procesos de la misma, o más bien, ya estaremos hablando del punto en el que el cuerpo de cualquier persona, en este caso, se descompone hasta llegar a los huesos. El día de hoy no solo me voy a basar en la Biblia para darte el significado de The Forgotten, sino que más bien estaré yendo al conocimiento de otras ramas de las religiones. De igual modo, en esta ocasión, el formato del video será un poco distinto en lo que nos referimos a la forma en la que te doy los conceptos. Sin más, iniciemos con The Forgotten. Todos sabemos que The Binding of Isaac es un juego bastante bíblico, y que por lo regular para dar los significados del mismo me suelo basar mucho en la Biblia, y eso es lo que estaremos haciendo hoy. Sin embargo, te voy a dar dos significados que te da la Biblia y otro que vas a tener que esperar un poquito más. Según la Biblia, dice que una persona no puede llegar al cielo si no ha hecho dos cosas. La primera es que tuvo que haber sido perdonado por el pecado original, esto mediante el bautizo. Se entiende que posiblemente Isaac cumple con este requisito, no se confirma en ningún lado, pero si tenemos en cuenta que él era de una familia religiosa, se podría entender que tal vez sí. Luego, el otro requisito a niveles prácticos, y para no andar alargando mucho esto, es ser una buena persona que no cometa cosas atroces, y ya con eso tendrías las puertas del cielo abiertas. Ah, y también creer en Diosito, sí, también eso. Isaac durante muchísimo tiempo tuvo la idea de que era malo y que era el diablo mismo en persona, por todas las situaciones que ya hemos hablado en este canal y que de seguro ya has visto en otros canales. El chiste es que The Forgotten significaría eso, es la preocupación de decir: oh vaya, ¿de verdad merezco ir al infierno o merezco ir al cielo? Es por ello por lo que el alma de Isaac sigue atada a su cuerpo, a sus huesos, aún sigue debajo de esa misma premisa de la desidia, por no saber qué será de él mismo. Cuando él quede asfixiado en el cofre y su madre lo encuentra ahí, ya en un estado totalmente descompuesto. Cuando tú estás jugando con The Forgotten, tú puedes separar al personaje en dos. Uno va a ser un alma que va a estar atada mediante unas cadenas que puede regresar a su cuerpo. Pero, ¿por qué las cadenas? Se dice en la Biblia que un alma siempre va a estar unida a su cuerpo. Esto debido a que en algún punto se dice que las almas y los cuerpos van a tener una resurrección. No obstante, es un proceso que no necesita ninguna cadena que ate al cuerpo con el alma. No obstante, es un proceso que no necesita ninguna cadena en realidad. Y al final, esta cadena en Isaac se debería a cierta esperanza que tiene Isaac de seguir viviendo. Es como el aferrarse a la vida. Sin embargo, ya todos conocemos el destino de lo que le terminaría sucediendo. Esto sería ya una interpretación, pero a partir de aquí podríamos notar ciertas cositas que podrían pasar luego de la muerte de Isaac, que los desbloqueables nos dirían de forma un tanto discreta. Una son los papeles de divorcio, que nos indicarían de alguna manera que luego de la difunción del infante, los papás de Isaac se estarían separando definitivamente, ya no de una manera verbal, sino que ahora sí sería algo bien dictaminado por la ley. Eso acompañado del anillo de papá, que sería el padre dejando a un lado ese vínculo material que lo tuvo atado con la madre por tanto tiempo. Ya el resto de logros serían algo más bien referente a eso de la descomposición de los huesos y de cómo se van cayendo y separándose del cuerpo original. Aquí ya entraríamos al Tainted Forgotten. No es nada del otro mundo. Sin embargo, podemos notar la maduración de Isaac. La versión de The Forgotten no sería otra cosa que la aceptación final de su muerte. Ya lo ve como algo que finalmente pasará en algún momento de su vida. Posiblemente luego de la pelea contra The Beast, finalmente entendió que todos sus demonios internos no eran todo. Esos demonios le mentían, solo le forzaban a esa distorsión que él mismo veía. Que por cierto, hablando de distorsión, en un futuro tal vez se venga un video hablando de los mundos distorsionados que encontramos en los caminos alternos.
luego de este comercial, por lo que finalmente Isaac rompería las cadenas que lo ataban a su mundo, a su cuerpo terrenal, para poderse liberar y solo volver a él en el momento de la resurrección eterna, que claramente él sabe que es digno de merecerla y ya no se tendría que preocupar más por ello. Viendo los logros que conseguimos con The Tainted Forgotten, podemos notar algunos de los más importantes. Este es el de la tumba de Isaac, que es nada más y nada menos que el cofre. Ya saben, ese lugar tan emblemático para la saga. También tendríamos a un lado el logro del hueso pulido, que lo más probable es que sea una alusión al estado de pureza en el que Isaac se va de este mundo. Ok, normalmente aquí habría acabado el análisis del personaje, chicos, pero les dije que tenía dos significados, así que lo prometido es deuda. Por lo regular, el cuerpo material tiene 3 capas de profundidad. Una, y la más primitiva, el cuerpo, que tiene los sentidos de todo y se encarga de explorar al mundo. Luego tendríamos a la mente, que está conduciendo al cuerpo, y finalmente al pasajero que el cuerpo y la mente llevan, sería el alma. ¿Esto les suena a cierta trinidad del juego? Bueno, indagaré más en el cuerpo y en el alma cuando lleguemos a Blue Baby y a The Lost, por lo que por eliminación The Forgotten es la representación de la mente. Después de todo, el cuerpo es el que está siendo conducido por mera inercia. Prácticamente es obligado por la mente a seguir en marcha y parar, obviamente, cuando la mente ya no pueda más o cuando el cuerpo sea deshecho por completo. Es por ello por lo que si alguna de las dos partes termina, se acaba ahí la partida. Con lo que me refiero a lo anterior, es que no es que el cuerpo sienta y por eso sufre daño, ahí se acaba la partida. No me refiero a eso, sino que literalmente si los enemigos destruyen el cuerpo, la mente ya no va a tener un lugar a donde volver. De igual forma, por eso la mente sufre daños. Si la derrotan los enemigos, la partida se va a acabar y ya no va a poder volver a su cuerpo inerte, porque la mente ha sufrido tanto daño que se acaba ahí. Por eso es que al llegar a la forma alterna, or tainted, al fin la mente ha comprendido que el cuerpo solo es eso, algo inerte, algo que solo es una herramienta para lograr el cometido, y comprende que la mente no tiene que vivir encadenada a otro cuerpo por siempre. Después de todo, ellos solamente se encargan de transportar al alma, que sí será eterna, y es por eso, por lo único que siempre han trabajado. Los recuerdos son la mejor alberca para una mente en agonía.